Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde sea que estén y donde sea que nos estén escuchando. Mi nombre es Ethel Maldonado Molina y hoy traemos una conversación con sentido como parte de nuestro programa de Círculo Vital de Sismental Educa. Con ese compromiso que tenemos para poder educar y también aportar en la vida cotidiana de nuestra salud mental, de la salud mental de todos los hondureños y también de todas las personas que nos escuchan en otros países. Hoy traemos un tema muy interesante con un colega y amigo querido que nos acompaña y nos ha dado un ratito de su tiempo. Y vamos a hablar de algo que tal vez no estamos tan familiarizados, pero que es muy importante que lo practiquemos. Yo en lo particular, cuando he empezado a tener más atención plena en mi vida, es más fácil sobrellevar el estrés y algunos problemas también que podemos tener todos en nuestras vidas. Y quiero iniciar este podcast con una pregunta. ¿Qué tan presente ha sido usted hoy en su vida? ¿Ha estado aquí o su mente ha estado en otro lado? La atención plena no es algo místico, no es dejar la mente en blanco ni hacer horas de meditación. Es aprender a estar en el momento presente, incluso en las cosas más sencillas. Cuando respiramos, cuando comemos, cuando caminamos, cuando manejamos o cuando estamos esperando una fila larga en el banco. Y esta práctica tiene un impacto directo en nuestra salud mental. Es como regular nuestras emociones y cómo manejamos también el estrés. Y para ello está aquí el doctor Darwin Gabriel Amador, quien es doctor en ciencias administrativas, así que también sabe del manejo de toda esa parte que a veces nos acongoja, la parte administrativa y que también tiene que ver con mucha organización y con mucho estrés. Aparte de ello, es psicoterapeuta y psicólogo clínico, que tiene su maestría en psicología clínica y en psicología organizacional. Y es un experto, en lo particular, lo admiro mucho por eso, porque ha desarrollado el mindfulness y otras técnicas también durante los últimos 6 años. Así que no estamos hablando con nadie que no es experto, sino que alguien que tiene bastante esa práctica del mindfulness y sobre todo de este tema tan específico como lo es la atención plena. Y aparte de eso, pues ha estudiado mucho y le encanta la neurociencia, también tiene su preparación en estimulación cognitiva, en salud cerebral, en cambio organizacional. Por otra parte, es un gran apasionado de los procesos de formación, capacitación, cambio, empoderamiento y prevención. Estar con otras personas e invitarles a que modifiquen patrones cerebrales y de pensamiento es uno de sus metas, y yo veo que siempre lucha por querer hacer proyectos y también por eso hoy nos acompaña. Así que bienvenido, Darwin, por estar con nosotros acá. Muchas gracias por esta invitación, estimada Ethel. Y realmente este tema al cual usted me ha invitado es un tema que nos toca a todos. No es un tema que tiene que ver con estar allá sentado en una silla, solito, aislado, en una posición de loto y decir, tengo que apartar estos 40 minutos para hacer mindfulness. Por eso le hemos colocado como tema atención plena, porque la atención plena es una práctica que nosotros podemos adquirir con el ejercicio de observar y de observarnos. Nuestra mirada no solamente va a estar enfocada a lo exterior, a lo externo. Nuestra mirada puede estar enfocada hacia lo interno. Y hoy en día, cuando vemos que este tema de la inmediatez está captando nuestra atención en periodos muy cortos, con estímulos constantes, la atención plena se vuelve una herramienta necesaria en lo que es las aplicaciones de lo cotidiano. Y Darwin, ¿por qué nos cuesta tanto tener atención plena o estar en el presente? Porque es una de las cosas que más, bueno, a mí me costaba muchísimo hasta que encontré esta herramienta y pude empezar a hacer algunas de las prácticas y a tomar más conciencia de ese presente.
pero también es parte de las consultas que nos hacen mucho acá, sobre todo personas con ansiedad, que viven preocupados por el futuro, que viven preocupados por todo lo que pasa pues a nuestro alrededor y que muchas veces ni siquiera está en nuestro control. ¿Por qué nos cuesta tanto esto, Darwin? A la gente le cuesta mucho realmente prestar atención a los estímulos correctos. A la gente en realidad le gusta cuando ya entra en los circuitos neuronales, cerebrales que le permiten tener este nivel de, digamos, de concentración, de atención a los estímulos. Pero al inicio cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque estamos saturados de una variedad de requerimientos y todos quieren nuestra atención, todo es importante. O de repente dirían en alguna empresa u organización, todo es urgente. Pero Ujú. vayamos nuevamente al tema de la ansiedad que usted mencionó. Realmente a los pacientes este es un tema que les impacta en el sentido de que les cuesta realmente tomarse un tiempo, reprogramar su manera de pensar y decir, no pasa nada a mi alrededor, no tengo que estar en modo supervivencia, realmente puedo respirar, puedo estar aquí y observar el aquí y el ahora. Una vez que la persona entra en esas ondas cerebrales, realmente empieza a ver la diferencia, el cambio, pero al inicio va a costar. ¿Por qué va a costar? Porque no estamos acostumbrados, porque no conocemos el concepto. Cuando nosotros escuchamos la palabra mindfulness o escuchamos la palabra meditación, tendemos a pensar en un monje budista que está allá haciendo sus Sí, horas sí. En lo místico, extensas en lo en lo místico y no místico. sabemos cómo hacerlo. Ujú. Cuando nosotros realmente podemos aplicar la meditación, con que simplemente tú que estás ahí en tu casita ahorita escuchando este podcast, digas, voy a respirar profundo, voy a inhalar, voy a sostener el aire y voy a exhalar lentamente. Y vamos a ir viendo pues estas aplicaciones prácticas. Y eso es algo muy importante porque, número uno, esto lógicamente no se logra de la noche a la mañana porque es como, yo digo, es como cambiar el chip de lo que hemos estado acostumbrados a reaccionar ante el estrés, a reaccionar ante la ansiedad, a reaccionar a lo automático de nuestra vida. Y muchas veces también creemos que necesitamos gran tiempo así, y claro, vemos esas películas, siempre se relaciona el mindfulness con el budismo, pero, o con estas otras prácticas místicas, pero realmente ya la atención plena específicamente es estar en aquí, en ahora, es disfrutar el aquí, a la hora. Em, por ejemplo, en diferentes aspectos, por ejemplo, las personas que están sufriendo dolor físico, o dolor emocional. Creo que también nos puede ayudar incluso hasta para tomar mejores decisiones. Es decir, tener atención plena no significa tener tiempo. ¿Esto es así? Es correcto. Hay una frase muy interesante de una educadora chilena muy reconocida que se Ajá. llama Gabriela Mistral, que dice, la paz es la mirada tranquila de las cosas. ¿Qué le costaría a usted que está ahí en su casa tener una mirada de paz a lo que le esté aconteciendo? No costaría nada. Pero cuando nos vemos abrumados por el dolor, por las exigencias del trabajo, por algo que no nos salió como pensábamos que debía salir, entonces ahí viene el problema. Y eso nos trae pues más ansiedad, nos trae intranquilidad, nos trae insatisfacción. Y ahí es donde nosotros tenemos que aplicar la atención plena. Simplemente detenernos un momento, preguntarnos, ¿cómo puedo tener una mirada diferente de esto que me está aconteciendo, de este dolor, de este estrés laboral, de este examen que tengo que presentar, de esta reacción de mi pareja que no me parece? Desde ese momento nosotros somos conscientes, vamos viendo que en realidad esto no tiene que ver directamente con una práctica religiosa, sino que esto tiene que ver con la vida diaria. Me encantó lo que usted mencionó del dolor. Si me lo permite, nos podemos centrar un poquito en esta temática. Y yo le Ujú. haría las Claro, siguientes preguntas a nuestro auditorio, ¿no? perfecto. ¿De qué manera reaccionamos ante el dolor? ¿Será No, que lo evitamos? De inmediato queremos tomarnos una pastilla? de hecho, no estamos ni siquiera a veces preparados para el dolor. Hay muchas personas que le huyen al dolor. Muy bien. No tienen tolerancia. Bueno, claro, también sabemos que hay personas que tienen un umbral del dolor más elevado que otros,
pero por naturaleza evitamos el dolor como seres humanos. Es muy raro que nos preparen para el dolor. Así es, no hay una preparación para el dolor. Por el contrario, desde que estamos niños, nos están preparando para que disfrutemos, para que todo sea bonito, para que todo sea agradable. Y se cae el niño y la mamá sale corriendo a levantarlo. Mi hijo, te dolió, límpiate, ven, te sobo. Y tal vez el niño no tenía tanto dolor. El niño podía soportar ese dolor. Entonces no estamos preparados para el dolor. La siguiente pregunta que yo haría es, ¿cómo actúas? ¿Te das cuenta de cómo actúas en los momentos difíciles? ¿Te das cuenta de lo que sientes en los momentos difíciles? A veces más que estar en atención plena y analizar o reflexionar sobre esa situación, muchas veces solo reaccionamos. ¿Y por qué reaccionamos? Porque vivimos del miedo. Nuestro cerebro está en un modo supervivencia y pensamos que eso nos va a matar incluso, nos va a quitar la vida. Y en realidad solamente es dejar pasar ese dolor, dejar que el dolor venga e irlo dejando pasar. Y con dolor, pues nos referimos a muchísimas variantes del dolor. El Ujú. dolor que puede estar pasando una persona no es el mismo dolor que puede estar pasando otra en otro contexto. Un ejemplo, el dolor por la separación. Una muchacha está sufriendo porque el novio la dejó. Yo quiero decirte a ti, joven, en este momento puedas estar escuchando este bello podcast, este lindo espacio que Sigmental ha creado. Tú realmente puedes vivir este dolor, este duelo, de una manera diferente si prestas atención plena a lo que te va a interesar. Con esto no estoy diciendo que ignores esos sentimientos, ese vacío afectivo, ese malestar. Simplemente obsérvalo sin juzgar, sin juzgarte. Como Y, por ejemplo, ujú. normalmente la gente empieza a decir, es que no sirvo, es que no valgo, es que me dejó, no, nadie me quiere. Siempre me va a ocurrir lo mismo. He ahí el problema. Cuando generalizamos también. Ahora, creo que también es importante en la atención plena, saber de que siempre nos va a doler algo, o sea, desde la parte física, digamos, un dolor de cabeza o me golpeé o tuve un accidente y tengo lesiones o tengo una enfermedad que me causa dolor, por ejemplo, el cáncer es una enfermedad que puede causar muchos malestares también. Y aquí la atención plena también no es que es conformismo, porque yo creo que a veces se confunde con el aguantarse o con la fortaleza, lo que es la atención plena. O sea, Ujú. a veces nos confundimos en esos términos y creo que la atención plena es también aprender de eso que me está pasando, porque por ahí dicen también, hay un dicho que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento también es opcional. Así Entonces, es. ¿cómo nos puede ayudar la atención plena cuando tenemos estrés? Cuando tenemos problemas familiares, cuando tenemos problemas económicos, cuando, bueno, ya lo habló también una separación, cuando hay un duelo, ¿cómo nos puede ayudar en esa vida cotidiana? Sí, lo primero que hay que decir es que el dolor es parte de la vida. Bien lo ha dicho usted en este momento. El dolor forma parte de la naturaleza, de la cultura, de la realidad humana. Si alguien podría decir, yo no tengo dolor, siempre hay algún tipo de dolor, porque hay diferentes tipos de dolor, ¿no? Dolor físico, dolor moral, ya lo mencionábamos, dolor afectivo. ¿Quién no ha sufrido, por ejemplo, por amor? ¿Quién no ha sufrido porque no le fue bien en un examen? ¿Quién no ha sufrido porque en el trabajo no le salieron las cosas como pensaba? Ah, pero hay una diferencia y nos hacemos referencia también de Viktor Frankl, ¿no? Con lo que usted Ujú, decía, ujú. ¿no? Es decir, el sufrimiento es una decisión, es una elección. ¿Por qué? Porque una persona puede tener el dolor de que lo corrieron del trabajo, pero él decide si seguir sufriendo y con aquellas ideas rumiativas que él queda pensando, pero es que no valgo lo suficiente, no tengo las competencias suficientes, no soy lo suficientemente bueno, y ahí es donde nosotros nos hacemos más daño ya por una elección, ya por una decisión. Este tema del dolor es muy interesante y la atención plena ayuda en el sentido de reconocer sin juzgar, simplemente reconocer sin juzgar. Me voy a permitir compartirles una Claro. frase de este autor John Kabat-Zinn en 2005. Dice lo siguiente: no puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfearlas. Ujú. Esta área en la que, por ejemplo, usted trabaja directamente con personas que tienen altos niveles de dolor,
en mi caso también como psicólogo clínico y como psicoterapeuta, esta área es de admirarla mucho, genera una gran inspiración, porque estamos viendo el dolor constante. Usted mencionaba el ejemplo de una persona que tiene cáncer. Mi respeto y mi admiración, porque muchas de estas personas, a pesar de esa gran dificultad que tiene, saben surfear esas olas del dolor. La aprenden a ¿Sí? surfear. La aprenden. ¿Y cómo se Ujú. aprende? Se aprende, en primer lugar, no resistiéndose a ello. Porque entre más se resiste, más persiste. El dolor ahí persiste. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra algo que de una u otra manera no nos va a llevar a sucumbir. Entonces tenemos que aprender a simplemente observarlo, respirar, sin una actitud conformista. ¿Qué sería una actitud conformista? Que una persona tenga un problema, una enfermedad grave y no vaya al médico, no vaya al psicólogo si quiere hacer algún cambio de esquemas Ujú. mentales, no vaya al terapeuta si realmente quiere modificar patrones de pensamiento, patrones de conducta. Eso sería conformismo. Pero la atención plena a lo que lo lleva es realmente a poder observarse. ¿Cómo estoy afrontando este dolor? Y también lo podemos llevar a otras aplicaciones, ¿no? Que hemos venido mencionando, al tema educativo, al tema laboral, que en el camino las iremos platicando. Ok, qué reflexivo esto y la idea es, en esto se mezcla todo, ¿sí? Se mezcla todo, pero eh, pienso que una de las formas donde uno puede empezar a aplicar esto de la atención plena es precisamente conociéndose también uno mismo, conociendo su cuerpo, conociendo sus pensamientos, conociendo sus emociones. Pero yo quisiera, Darwin, que tal vez nos diera como pues tips o ejercicios o cosas como más puntuales. Eh, Tal vez a veces las personas quieren que la atención plena se pueda utilizar como en situaciones de, digamos, un ataque de pánico, pero a veces también hay cosas que no son tan fáciles, ¿no?, de hacer en esto, sino que la atención plena para poder, digamos, yo tener mejores herramientas en un ataque de pánico o en una crisis emocional o en una situación de estrés muy fuerte, tengo que haber practicado antes Ujú. algunas técnicas, ¿verdad? O algunos ejercicios. Entonces, tal vez nos puede usted hablar un poquito en diferentes ámbitos, cómo podemos nosotros en la vida cotidiana, en nuestro diario vivir, aplicar la atención plena. Aquí la preparación es muy importante, lo que usted decía, ¿no? Cuando nosotros nos entrenamos previamente, nosotros venimos fortaleciéndonos y cuando llegue ese momento de probarnos, realmente nosotros ya hemos adquirido una ventaja y eso es lo que nos va a permitir salir avante. Naturalmente, estas herramientas no van a sustituir un proceso psicoterapéutico. En eso sí me gusta ser muy responsable y decirlo, son herramientas complementarias que ayudan muchísimo, pero hay personas que sí van a requerir una ayuda en psicoterapia, ir al especialista, ir a la clínica, en ese trabajo uno a uno para ir venciendo estas situaciones. Pero ya si hablamos de generalidades, le recomendaría en primer lugar la respiración. 3 minutos de respiración, por ejemplo, antes de presentarse a una clase difícil, o en el ámbito académico, en el ámbito estudiantil, Y ¿no? cuando me dicen, es que a mí respirar no me ayuda porque me pone más ansioso. Pues, está difícil está difícil creer de que le va a poner más ansioso, es que quizás no ha aprendido a respirar Tal vez hay que correctamente. empezar con ejercicios más sencillos, S saber conocer cómo estoy Sí, respirando. porque, por ejemplo, hay personas que Ujú, están respirando desde esta parte de arriba del pecho. Entonces, simplemente usted véase cómo está respirando, y si lo que mueve es esta parte torácica, esta ujú, parte del pecho, es que su ujú, respiración no es completa, no es profunda. Pero si usted respira profundamente y siente que a esta parte, abajito, ahí por el estómago, todo lo del diafragma, usted lo mueve hasta ahí, pues eso significa que realmente su respiración sí es más completa. Incluso podemos hacer el ejercicio de respiración de inhalar durante 4 segundos. ujú. Podemos hacerlo en este momento. Inhalemos, a ver, ahí en casa. 1, 2, 3, 4. Vamos a sostener por 2 segundos. 1, 2. Y vamos a exhalar por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo vamos a inhalar? Vamos a tratar de inhalar por la nariz.
Vamos a sostener esos 2 segundos y vamos a exhalar por la boca de esta manera, la boca semiabierta. Este es uno de los mejores ejercicios, se llama el ejercicio de respiración 4-2-4. Es un ejercicio de atención plena de respiración. Quiero decirles que no es la única manera de respirar. Hay muchas variantes de respirar. La OMS, también la Organización Mundial para la Salud, coloca mucho énfasis en los tipos de respiración. Hay diferentes tipos. Entonces, lo primero que yo les diría es, cuando nosotros respiramos, estamos oxigenando nuestro cerebro. Cuando oxigenamos nuestro cerebro, le damos más capacidad a un área que se llama el córtex prefrontal para tomar Ujú. decisiones más correctas. Entonces, esta persona que le dice, no, es que yo entre más respiro me pongo más ansioso, pero no está respirando de la manera correcta. Y tenemos que, vuelvo a insistir, practicar, 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 Es en la porque es práctica, que estamos cambiando, yo veo, estamos reprogramando nuestro cerebro a que reaccione de otra forma. así es. Me En- gustaría que pasáramos al ejercicio, yo creo que ya como el segundo o el tercero. Ahí en Sí. casita revise ahorita cómo está su postura. Si su postura está así como está la mía ahorita, que está un poquito encorvado, entonces mejórela. Ah, ya está colocando su columna más erguida. Entonces esto está influyendo en su respiración también. Y no solo, también lo que nos pueden ir escuchando en el auto, por ejemplo, hay Así, formas también de cómo debemos de ir mejor, si vamos también atentos al tráfico. Yo a veces les digo a las personas, o yo misma, cuando quiero hacer atención plena, salgo y no sé si le ha pasado a usted, pero a mí me pasaba mucho también, y sobre todo cuando uno anda a las carreras, que sale y ni se acuerda por qué calle se vino y llegó al lugar donde iba. Eso, pues, ahí yo creo que ya son también señales que nos deben de decir: "No, tengo que practicar y por lo menos voy a ir viendo el tráfico, voy a ir escuchando el podcast, voy a ir viendo alrededor cómo está el clima, cómo están las nubes". A mí una cosa que me encanta, por ejemplo, es ver la forma de las nubes, ujú, o ver cómo está el cielo y incluso encontrarle formas. Eso es algo que me relaja muchísimo, ¿no? Pero pienso que también precisamente no es el gran tiempo, es lo que hacemos de estar en el presente y tener el contacto con nuestra realidad, porque muy lo bien. demás son puros pensamientos. Muy bien, por lo tanto, el siguiente ejercicio es rompa el piloto automático. Y ese Muy piloto bien. automático no se activa solo cuando conducimos, sino que se activa ya en el trabajo, se activa en el hogar, se activa en la comunidad. ¿Cómo lo vamos a romper? Comenzando a observar lo que hay a nuestro alrededor. Empecemos a hacer énfasis en el tema de la conducción, ¿no? Cuando usted se suba al carro, sea consciente de cómo enciende el motor desde que coloca la llave. Sienta la textura, observe cómo se coloca ahí su cinturón de Ujú. seguridad, observe si es de las personas que ven los retrovisores, el retrovisor interno, etcétera. Hay personas también que van con la música a todo volumen y eso no les permite estar atentos en ese momento de conducir. Y este piloto automático también hay que romperlo en otros escenarios, como por ejemplo cuando nosotros estamos en casa. Encendemos la televisión a todo volumen y no nos permitimos realmente disfrutar de ese momento, disfrutar de la familia, o estamos en la comida y estamos con el celular viendo otros estímulos, entonces ya no estamos prestando atención plena, atención consciente a lo que estamos haciendo. ¿A qué? A comer. A disfrutar a las personas, a Sí. disfrutarnos a nosotros mismos. El siguiente ejercicio, salir a caminar, salir a caminar. Si usted tiene unos 3 4 minutos, salga a caminar, aunque sea ahí a una cuadra y regrese, dése cuenta de sus pasos, dése cuenta de cómo el aire entra en su nariz, cómo usted se oxigena, cómo el aire sale y usted está siendo pues, más consciente de todo. Ay, excelente. Creo que esos son pues ejercicios prácticos y a veces creemos que la atención plena o el mindfulness son grandes cosas o hacer aquellos retiros espirituales o irnos a un lugar muy Que lejano. si lo hiciéramos sería interesante, Claro, ¿no? En mi no, sí, caso, claro. porque al inicio usted me preguntaba esto también, el mindfulness como filosofía de vida y como práctica realmente trae muchos beneficios. Uno se vuelve menos reactivo, uno está más atento a todo lo que sucede alrededor, incluso se vuelve más productivo en el trabajo. Y ya que veo que les está gustando y que les está gustando estas aplicaciones, Sí, vamos con un pensamiento de Nazaret Castellanos que dice, la atención es la caricia que transforma a aquello que mira.
Ya que hemos hablado del dolor, ya que hemos hablado de la ansiedad, de estos ataques de pánico, una persona que está con ataque de pánico, lograr ver como una caricia ese ataque de pánico y no empezar a culpar y decirse, Como enemigo, ya lo vemos. viene otra vez este ataque de Sí. pánico. Y es mío, Ya es mi y ansiedad. exacto, y ya no sé qué hacer y ya me tomé 4 pastillas y ya fui donde la psicóloga y tienen resultados Ya. inmediatos. Ujú. Cuando se viene arrastrando un problema quizás de años y no le ha prestado la suficiente atención. Entonces, ver como una caricia, con una mirada bondadosa, algo que caracteriza toda esta temática de atención plena es la mirada sin juicio de lo que nos está pasando. Y vamos entonces con otro ejercicio. Otro ejercicio podría ser Eso. un escaneo corporal sentado. Este dura de 5 a 10 minutos. Lastimosamente no lo podemos hacer aquí en el podcast, pero probablemente en otro momento Tal vez tengamos. grabamos un audio Sí, y que lo podemos subimos grabarlo. para que puedan Excelente. escucharlo y hacerlo, claro que sí. Perfecto, para que lo hagan en silencio, en un lugar cómodo, un lugar que sea agradable, donde haya una buena ventilación, donde haya algo lindo que ver, como unas flores o algo que les impacte, que les impresione. Claro. Y luego, sí, cerrar sus ojitos lentamente. Todo esto, este contexto les va a ayudar bastante y hacer este escaneo corporal recorriendo mentalmente los pies, las piernas, el tronco, los hombros, la cara, notando tensiones sin intentar cambiarlas. Ahí está el secreto de la atención plena. La atención plena no lleva a que intentemos cambiar lo que está pasando O evitar el dolor. o evitar el dolor. Ya para eso hay otros modelos, hay otras alternativas que están más enfocadas en ello. Incluso dentro de la meditación hay meditación guiada para trabajar eso. Pero Ujú. ahorita nada más estamos hablando de un primer acercamiento. Atención plena es ver los estímulos, ver lo que está a nuestro alrededor, ver nuestro interior, pero no juzgarlo, porque a veces cuando más tratamos de luchar, por ejemplo, con un pensamiento repetitivo, más nos cuesta y más nos Ujú, abruma. ujú. Entonces vamos ahora con el siguiente ejercicio. El Ok, siguiente ejercicio vamos es a ver. coloración consciente, ponerse a colorear. Wow. Y este ejercicio está orientado para Ajá. aquellas personas en el ámbito estudiantil, académico, docentes incluso, o aunque usted no sea docente, usted es una ama de casa, usted es una persona que no estudia, pero está en su casa y se siente ansioso, entonces tome los colores, las crayolas y pinte un dibujo o dibújelo o píntelo, tómese ese tiempo de sentir la textura lentamente, observando los trazos, pero también observando cómo está usted colocando presión en esa crayola y en ese papel. Créame que le puede traer efectos Ah, muy cuando positivos. hay ansiedad, remarcamos. Remarcamos y lo peor es que no Muy nos damos fuerte, hasta cuenta. podemos quebrar. Bueno, Sí, y no nos ¿cuántas damos. veces, a veces uno ha quebrado un lápiz carbón que le decimos nosotros, o el lápiz grafito, por la presión que también a veces damos a Así los es, mismos así es. lápices? Ahora, Ujú. ahora les quiero compartir otro tip y este está muy orientado para ámbito de trabajo, porque sabemos que los que nos escuchan pues tienen sus trabajos también, ¿no? Claro. Les propongo que hagan un diario de distracciones. En el diario de distracciones, usted se va a tomar unos 25 minutos y usted va a anotar brevemente cada distracción mental que aparezca. Como por ejemplo, usted tenía que enviar un correo, pero antes de enviar el correo le dieron ganitas como de revisar el WhatsApp o le dieron ganas de revisar el Facebook. Entonces, no, me distraje en estos 25 minutos en el WhatsApp. O con un pensamiento, antes de mandar este correo voy a hacer una llamada que me urge. También es importante, pero se distrajo. Entonces usted cuando hace un diario de distracciones, realmente toma conciencia de que usted no está en el presente, sino que siempre se Claro. está yendo al futuro. E Ujú. irse al futuro está muy relacionado con la ansiedad. Y Claro. cuando nos vamos al pasado, está relacionado con Con la la depresión. depresión. Entonces viene Ujú. la persona y dice, ay, pero es que ayer no mandé esto. No, pero ahorita enfóquese en mandar lo que tiene que mandar. El diario de distracciones le va a ayudar a eficientar cómo es usted. Y doy el siguiente tip y ya luego pues Ok, está bien. continuamos y es caminar atentamente en el campus universitario, en el pasillo, en el colegio donde usted se encuentre. No sé si se Ujú, acuerda cuando ujú, usted estaba en la universidad, ujú, no sé si le ujú. pasó. Claro. Es un corre-corre que Sí. casi que embestimos al otro, ¿no? Sí, Las y sobre personas, todo cuando nos toca de un edificio sí, lejos y es hacia otro. comprensible hasta cierto punto. Claro. Entonces el ejercicio aquí sería, tómese el tiempo de caminar lentamente por los pasillos de su universidad, ya sea que es docente o que es estudiante, y apreciar.
apreciar a las personas, apreciar esos lindos árboles que hay en esos campus tan grandes, apreciar el entorno, sentir el aire, sentir la temperatura, interactuar y conectar con el entorno. Precisamente ahí está lo que dice Kabat-Zinn en 1990. Él indica, el momento presente es el único tiempo real. Me encanta esa frase porque muchas veces perdemos la noción del tiempo, inclusive por no estar presentes, sino que estamos pensando ya en cómo resolver muchas cosas que tal vez ni siquiera en este momento vamos a saberlo cómo hacer. Una cosa es planificar, Ujú, planificar ujú. nuestro tiempo, pues sí, ¿verdad? Tomar precauciones, prevenir diferentes, digamos, si yo voy a hacer un viaje, pues también, ¿verdad? Yo tengo que planificar ciertas cosas, pero que esto no me produzca tampoco esa ansiedad. Yo pienso que aquí, ya para ir cerrando, es bien importante, primero, tomar conciencia de que necesitamos trabajar la atención plena, de que si estoy muy estresado, que si estoy muy abrumado, que si estoy hasta el cansancio mismo puede estar siendo una señal de alarma de que necesito cambiar ciertos patrones. Dos, tomar conciencia de mí mismo, conocerme, conocer cómo funciona mi cerebro, cómo funciona mi cuerpo, cuando necesito poder regularlo de alguna forma con pues, todos estos ejercicios que incluso usted nos ha dado. Y por último, también saber que esto no es algo de la noche a la mañana, es un aprendizaje, es un cambio de patrón y que pues ahora hay bastante información también de esto, pero como dice usted, a veces también se necesita tener un acompañamiento psicológico, porque no siempre se tienen todas las herramientas. Y también puede haber situaciones o ya trastornos mentales establecidos que hay que atacarlos de otra forma y no solamente con estas técnicas. Es decir, no a todo mundo le funciona lo mismo. Y ahí es donde empieza esa parte también de conocernos. Y bueno, Darwin, ¿cuál es el mensaje? Y yo creo que el mensaje más que le voy a pedir ya final es cómo el mindfulness le cambió la vida a Darwin. Bueno, me la ha cambiado de una manera muy interesante porque quiero decirle a todas las queridas personas que nos escuchan que este es un entrenamiento que tiene inicio, pero no tiene fin. Ok. Necesitamos continuar reforzándolo. No puedo decir yo soy experto en mindfulness, porque realmente es un entrenamiento que se sigue fortaleciendo. Me ha ayudado muchísimo a nivel personal. Si me tocara a mí decirles cuál es el mayor beneficio que me ha dado a nivel personal es ser consciente de lo que estoy realmente pensando y sintiendo en el presente, en este momento. Y a nivel profesional, ni digamos, porque las personas con las que trabajamos, con las que he trabajado, digamos, con estudiantes universitarios, con jóvenes, con organizaciones, realmente van haciendo pininos y se dan cuenta que les funciona, porque a la próxima ya no reaccionó igual. ¿Pero por qué? Porque se fue ejercitando en la atención plena y no lo logró de la noche a la mañana. Y aquí pues les comparto un pensamiento de Pablo de Ors que dice, meditar es dejar de huir y permanecer en lo que hay. Imaginemos cuánto beneficio no trae esto a ¿Cuántas las veces no, y familias. cuántas veces no huimos? Huimos porque no aceptamos lo que hay, no aceptamos el presente, no vemos a los ojos a la persona. Ujú, Es más, no nos conocemos nosotros mismos. Y cuando nosotros nos detenemos, apartamos un momentito los dispositivos y nos centramos en nosotros, hay un prejuicio ahí, ujú. hay un prejuicio cultural y religioso de que centrarse en uno mismo es malo, es negativo, pero hay que vencerlo porque no es en un sentido peyorativo, egoísta, no, es en un sentido de bienestar, de crecer. Así que los resultados se van viendo a nivel personal y también a nivel profesional con los pacientes, con las personas en las organizaciones con las que trabajamos. Ellos ven que, por ejemplo, poner en práctica una pequeña pausa antes de comenzar un trabajo es más beneficioso y es más productivo que solo empezar a enviar correos y hacer el trabajo y no darse cuenta en lo que se está. En la familia, una pequeña pausa, mamá, antes de ir a regañar al hijo, tómate una pausa y di, ¿realmente este regaño es apropiado en este momento o con estas palabras es apropiado? La pareja, antes de hacerle un reclamo o incluso antes de decirle algo
su cónyuge, tomarse unos instantes, detenerse y preguntarse, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que realmente necesita esta persona y qué realmente necesito yo? Y finalmente, en el ámbito educativo, antes de un examen, este examen no me va a matar. Puedo afrontarlo porque me he preparado para este examen. Ok. ¿Y qué le diría a una persona que tal vez ahorita que nos está terminando de escuchar, diría, qué bonito se oye, pero qué difícil? ¿Qué le diría? Le diría lo que dijo Pablo Dors, dijo, meditar es fácil, lo difícil es querer meditar. Y es cierto. Y le quiero agregar algo más. A mí me cuesta meditar. ¿Ah? Alguien dirá, pero ¿cómo es que está dando el tema y le cuesta meditar? Porque estamos en un mundo real, Ujú. estamos sumergidos en una cantidad de estímulos, de situaciones del día a día en el ámbito laboral y a veces esto nos puede costar. Que Así lo que prioritario es otras cosas y hay no mi salud prioridades, mental. hay Ujú, prioridades y a veces vamos dejando de último ya la salud mental. Entonces, ujú. ¿cuál es la moraleja ahí? Comenzar a hacer nuevamente esa lista de prioridades y decir, en mi prioridad, por ejemplo, en este tema de la salud cerebral, mi prioridad normalmente anda girando alrededor de tres cosas. Uno, el sueño. Dos, el ejercicio físico. Y tres, la atención plena. Solo por mencionar esas tres. La atención plena es vital en todo lo que hacemos, pero no es fácil. Se nos puede escapar y queda oprimido ahí el botón de piloto automático, se nos olvidó la atención plena. Volvemos a reactivarnos y volvemos a ejercitarnos en este tema. Bueno, bueno, Darwin, le agradezco y quiero terminar con una frase. La atención plena no es un lujo, es una manera de volvernos a nosotros mismos cuando la vida se nos acelera. Si logramos estar presentes un poco más cada día, nuestro estrés baja, nuestra claridad aumenta y nuestras emociones encuentran un lugar para respirar. Agradecemos que nos hayan escuchado en este episodio de Círculo Vital, conversaciones con sentido, y esta ha sido una exquisita conversación que hemos tenido con Darwin sobre este tema que es difícil, sí, pero lo mejor es estar conscientes de que nuestra salud mental es importante y es la más importante, y que logrando la atención plena diariamente en lo cotidiano, podemos tener una calidad de vida y podemos también afrontar muchas situaciones de nuestra vida de una manera más sana. Gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio.